Soy el doctor Jorge Castillo y hoy les traigo un tópico que es bien caliente. Mis pacientes me hablan mucho de que tienen resistencia a la insulina y están muy preocupados. Lo mismo los médicos, muchos no conocen exactamente qué es la resistencia a la insulina. Podríamos hablar horas de la resistencia a la insulina, pero quiero que en 5 minutos entendamos un concepto fundamental. Y para eso hoy traigo un artículo del Dr. Ralph DeFronzo, para mí uno de los grandes genios en diabetes. El Dr. Ralph DeFronzo, cuando todavía no medíamos la insulina, fue el que postuló que en los pacientes diabéticos el problema no era una falta de insulina, sino había una resistencia a la insulina. Es decir, teníamos mucha insulina, pero no sabía actuar. Este es nuestro profesor Ralph DeFronzo. Y él escribía, y hoy lo sabemos de una manera magistral, que la insulina que se une a un receptor, este receptor está en la membrana de las células y su principal función, al menos la que nosotros conocemos, es que a través de una serie de cascadas la glucosa pueda introducirse a la célula. Esa serie de cascadas involucran también otras sustancias y es lo que nosotros llamamos la vía buena o la vía del AKT. Cuando esa vía se activa, la insulina unida a sus receptores, estos receptores se abren y entra la glucosa. Pero observen también que cuando la insulina se une a su receptor, se activa la producción de óxido nítrico por actividad de la enzima que produce el óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es una sustancia que vasodilata y protege a la arteria o al endotelio contra eventos completamente adversos. Es decir, la insulina no solo baja la glucosa, sino mejora la función de la arteria. Pero esta vía, que es activada por el sustrato de receptor a la insulina, puede de alguna manera dañarse y se daña en condiciones de exceso de grasa dentro de la célula. Si yo estoy engordando y mi célula se llena de grasa, esta vía se inactiva y por el contrario se activa una vía paralela. Y esta vía paralela, que se llama la vía de las MAP quinasas, no importan los nombres, es una vía mala porque produce inflamación, proliferación y ateroesclerosis. Cuando tengo resistencia a la insulina, quiere decir que mi receptor no está activando la vía buena, sino que está activando la vía mala. ¿Qué es lo que pasa? Como la glucosa no baja, mi páncreas está sensando y produce más insulina. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, se aumenta la cantidad de insulina, pero no está funcionando la disminución de insulina y se está activando la vía mala. Eso es lo más importante de la resistencia a la insulina. ¿Cómo lo podemos medir? Eso se llama el índice OMA. Multiplicamos la concentración de insulina por la cantidad de glucosa en ayunas, dividimos entre 405 y en general, si esta relación es mayor de 3.5, hablamos de que mi paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un síndrome de resistencia a la insulina? Bueno, la mayoría de estos pacientes tienen obesidad visceral, es decir, son gorditos de barriga, tienen intolerancia a la glucosa o ya diabetes, tienen hipertensión, recuerde que el endotelio no está funcionando. A nivel del hígado, la resistencia a la insulina produce una dislipidemia, es decir, el colesterol se vuelve pequeño, es un colesterol muy malo, hay disfunción endotelial. Pueden haber estados protrombóticos, se forman más fácilmente los coágulos, hígado graso, lipotoxicidad, inflamación, enfermedad cardiovascular y por supuesto elevación de la insulina. Y aparece esto que se llama la lipotoxicidad, es decir, en nuestra sangre está circulando muchos ácidos grasos, están llegando las grasas a donde no queremos que llegue y esto es lo que genera todo el problema de la resistencia a la insulina. Miren entonces, cuando tengo pacientes control, la glucosa puede captarse por la célula, pero cuando yo tengo ya diabetes o tengo resistencia a la insulina, la cantidad de glucosa que capta mi célula es muy baja. Hay resistencia a la insulina, no se puede llevar a cabo la acción por la cual tenemos insulina. Al final, ¿qué posibilidades tenemos? Obviamente reducir de peso. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy teniendo resistencia a la insulina y se va sumando la hipertensión y la alteración de los lípidos, hay mayor probabilidad de que yo vaya aumentando esto que es el grosor de mis arterias. Mis arterias en el endotelio se van volviendo más gruesas porque están almacenando grasa. Entonces la resistencia a la insulina se relaciona con enfermedad aterosclerótica. Y finalmente, para terminar, yo sé que muchos de sus médicos o mis médicos dan metformina porque yo tengo resistencia a la insulina. Miren lo interesante, la metformina antes y después
no sirve para mejorar el metabolismo de la glucosa, no sirve. Para lo que sirve la metformina es para disminuir la producción hepática de glucosa. Por eso es que damos metformina en pacientes que ya tienen intolerancia a la glucosa o para pacientes que ya tienen aumentada la glucosa por encima de 100 sin que sean diabéticos o cuando ya la diabetes se desarrolla. En últimas, le quiero decir, la resistencia a la insulina es la consecuencia de la obesidad, no es la que causa la obesidad. Por lo tanto, si queremos combatir la resistencia a la insulina y todas sus consecuencias, hay que bajar de peso. Dieta y ejercicio es lo más adecuado. Si ya tengo elevación de los niveles de glucosa, la metformina me ayuda a que mi hígado no produzca. Esta información y mucha más la pueden ampliar en nuestra página www.Al-Diván con el Dr. Castillo, donde tengo entrevistas con médicos líderes sobre diferentes tópicos. Que tengan un feliz resto de día.